En esta oportunidad hemos decidido analizar el fenómeno de migración que está pasando actualmente en Colombia, con la llegada masiva de los ciudadanos venezolanos, como podemos evidenciar del casi millón que ha llegado. Se establecieron formalmente más de 100.000 personas, incluyendo niños, adultos mayores y padres de familia, muchos con estudio y tarjeta profesional, que no han podido ejercer su profesión aquí, como nos lo explica el profesor de la Universidad Central, Andrés Nieto. En la actualidad tenemos más de 106.000 venezolanos que han ingresado al país. Muchos de ellos ya han iniciado el trámite del permiso especial de permanencia, que permite el acceso a los servicios del Estado y además unos permisos de trabajo. Sin embargo, tenemos que tener claridad que el país hoy no tiene la posibilidad en diferentes servicios para responder a estas dinámicas. Y esto no es culpa ni de los colombianos ni de los venezolanos, sino de los procesos históricos que nos han realizado. Entre ellos, que Colombia tuvo 5 movilizaciones grandes desde los años 20 a Venezuela y que esta, que es la última ola generación que llega desde ese país aquí a Colombia, se corresponde o llega a tener el cuarto punto fundamental. Primero llegaron los grandes empresarios, luego los altos directivos, luego llegó la mano de obra de clase media y lo último, las clases más populares. Aquí lo que tenemos que ver es que es un problema de orden continental, que no es solo Venezuela, que no es solo Colombia, y que necesitamos unas estrategias de posibilidad de diálogo directo entre economías, entre posiciones políticas y entre directrices de respuesta a estas personas. Para profundizar el contexto histórico de esta problemática, decidimos consultar a Carlos Morales, un politólogo de la Universidad Javeriana, el cual nos habló en principio sobre los 4 oleajes históricos e hizo hincapié en el último oleaje, que es el actual. Estos movimientos poblacionales o estos movimientos migratorios de Venezuela a Colombia se han presentado en 4 grandes momentos, 4 oleadas de migración. La primera oleada de migración es aquella en la que se desplazan grandes empresarios de Venezuela hacia Colombia, como lo son Alimentos La Polar, Farmatodo y Congrupo. El segundo movimiento migratorio hacia Colombia es de los altos ejecutivos que vienen a desempeñarse en Colombia, pues por la apertura del país en términos económicos al extranjero y la llegada de multinacionales al país. Entonces encontramos una población altamente calificada, pues que se desempeña en cargos gerenciales principalmente. La tercera oleada, que no es la exponencial que vivimos hoy, es la oleada de profesionales y tecnólogos que vienen a impulsar o a ser la base de la industria colombiana. Son esa base de la industria que pues empiezan a contratar en el país y que empiezan a requerir por la falencia colombiana frente a las personas profesionales o técnicas que podían desempeñar esos cargos. En ese sentido viene pues ya la cuarta oleada de migración, que es la migración que estamos viviendo en este momento. Aproximadamente hay un cálculo, pues que ya veremos más adelante cuáles son las implicaciones de que no se tenga un dato exacto de la migración venezolana a Colombia. Son entre 800.000 y 1 millón de personas las que han llegado a Colombia. ¿Cuál es el contexto también social, político y principalmente económico de esta última oleada? Las 3 primeras oleadas son oleadas de desplazamiento no estrictamente forzoso, sino de desplazamiento voluntario de venezolanos en búsqueda de alimentar industrias frente al crecimiento económico aparente de Colombia. Esta última oleada es una oleada que se caracteriza por la crisis económica que vive Venezuela en este momento. Ahora, en nuestra búsqueda quisimos hacer un contraste entre desempleados colombianos y trabajadores venezolanos que han emigrado a Colombia. Este fue el resultado. Me llamo Edwin López, vengo de Maracaibo, Venezuela, tengo acá en Colombia aproximadamente año y medio. Soy licenciado en Contaduría y técnico superior en enfermería. Mi oferta laboral acá en Colombia, pues la verdad ha sido muy restringida. No he podido conseguir trabajo a nivel profesional ejerciendo alguna de mis 2 profesiones. Me he limitado a ejercer trabajo de forma informal. Gracias a Dios, desde que llegué, dígase, tengo año y medio, anteriormente trabajando en el área de las flores, como vendedor, como encargado, en fin, en esta área. ¿Cómo ha sido la receptividad del colombiano? Pues acá en Colombia, en algunas ocasiones me he topado con gente muy seria, muy responsable, en otras ocasiones con personas aprovechadoras. Yo creo que como en todos lados, no solamente acá en Colombia, eso se da en cualquier lado, ¿no? Siempre hay personas que se quieren aprovechar de la situación, de
del momento que como venezolanos nosotros estamos pasando, y no toman en cuenta pues nuestras reales necesidades, y que si estamos acá no es porque queremos, es porque realmente pues lo necesitamos. Algunas veces nos establecemos, otros solamente lo utilizamos como trampolín para ir hacia otros países. Y pues en términos generales muy agradecido, porque la verdad que en este tiempo que he tenido, como dije, personas buenas, personas malas, pero bueno, gracias a Dios siempre han sido más las buenas que las malas. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cuál es su nombre? Santiago Correa. ¿Está trabajando actualmente? No, actualmente no estoy trabajando. ¿Cuál es su pensamiento acerca de la migración de venezolanos acá a Colombia? Pues siento que es como algo que nos afecta a nosotros, porque ellos vienen, nosotros estamos trabajando por un mínimo que es algo que no alcanza en este momento, entonces ellos vienen y trabajan por si me entiendes, ya como algo diferente, como algo como menos del valor que está en este momento actualmente. Entonces, pero ahí también viene el proyecto de uno, que es cuando uno tiene que venir a destacarse y todo, que eso también depende de uno. Entonces, porque ellos se cobran más barato, o sea que uno va a dejar de luchar, ¿no? Eso va en cada quien. Digamos que hay dos teorías, una del sector financiero, otro de los académicos, frente a las implicaciones que tiene la llegada de los venezolanos. El análisis que hace el sector financiero es que la principal consecuencia de la llegada de venezolanos al país es el crecimiento, pues no exponencial, pero sí el crecimiento considerable del desempleo en el país. Entonces estamos hablando que el desempleo en el país está creciendo aproximadamente un 1% anual debido a la cantidad de demanda que crece con la llegada de venezolanos, personas buscando trabajo, versus la reducida oferta que tiene el país para brindar empleos. Esta es una de las teorías que se maneja por parte de los sectores financieros y económicos del país. Los académicos sostienen algo distinto. Los académicos sostienen que no necesariamente un movimiento migratorio significa el detrimento o la generación de desempleo para un país, ya que la llegada de nuevas personas, de personas pues del extranjero en búsqueda de empleo, significa la generación de competencia en términos económicos, que hace que las personas pues residentes de Colombia busquen una forma de calificar mejor sus hojas de vida, por decirlo de alguna manera, o su perfil profesional, para generar una mayor competencia, y que en esa medida se genera pues un crecimiento del país. Hay otra de las consecuencias, o que no necesariamente es negativa, sobre la llegada de venezolanos al país, es el papel de las MIPYMES, de las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas, gracias a la llegada de los venezolanos y gracias a la contratación o a la forma de empleo que han generado desde sus ejercicios económicos, han logrado abaratar los costos de funcionamiento de sus industrias o de sus pequeñas empresas o de sus negocios comerciales, lo que hace que esos pequeños negocios comerciales tengan un crecimiento pues no tan amplio, pero significativo en la medida en que el país no da las condiciones para que la pequeña industria crezca, sino que por el contrario se han desplegado una serie de medidas tributarias que han hecho difícil, que han hecho complicado el ejercicio de emprender en términos de pequeñas y medianas empresas en el país. Entonces, desde esta perspectiva se podría ver algo positivo dentro de la llegada de los venezolanos a nuestro país. Siguiendo en la búsqueda de testimonios que afrontan esta realidad, nos encontramos en un recién egresado del bachillerato en busca de trabajo y un profesional de comunicación social y periodismo de Venezuela. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Cristian Correa. ¿Actualmente tiene empleo? No, actualmente no tengo empleo. En el tema de Venezuela y la migración, ¿cuál es su opinión al respecto? Pues mi opinión es siempre no es favorable hacia nosotros, porque si hablamos de lo general, ellos siempre nos han afectado mucho en el tema del empleo, y no solamente en el empleo, sino el tema de la seguridad, porque ellos
o sea, ellos trabajan inferior a lo que es un mínimo ahorita están 800 y ellos trabajan la mitad de un mínimo, puede ser 400, 300 y la verdad uno aquí pues en Colombia tiene necesidades, a veces nosotros tenemos conocimientos, cursos o estudios y al llegar ellos acá pues a exigir menos un salario que para nosotros es injusto, que para ellos vaya a trabajar la mitad de un mínimo, yo creo que es algo que no nos conviene y algo que pues también la seguridad, ¿no? Porque ellos al venir aquí incrementa la seguridad, que puede ser que roban más, no sé, más viciosos, pienso yo. Hola, mi nombre es Ángel Bustos, estoy acá en Colombia desde hace 3 años ya, soy venezolano. La oferta laboral pues siempre cuesta un poquito, pero sí se puede. Y pues a nivel laboral me han tratado súper bien, gracias a Dios. Estoy laborando actualmente en Las Flores, trabajo en la carrera 68 con calle 13 y por acá estamos para servirles siempre. En un estudio que se hace aproximadamente entre marzo y junio de este año, del año 2018, se estima pues en una muestra que fue tomada de las principales ciudades que tienen permanencia o pernoctancia de venezolanos en su territorio, se quiso hacer una caracterización de la forma como se emplean. Esta caracterización arrojó que el 24% de los venezolanos trabajan en el mercado informal, 22% son informales, el 18% está desempleado y solo el 1% tiene un trabajo formal. Esto es un dato relevante, ya que vamos a pasar a las implicaciones que tiene la llegada de los venezolanos en términos del presupuesto del país, específicamente en el sector salud. ¿Qué implica la llegada de venezolanos al sector salud? Resulta que según o por una figura que crea la ley estatutaria en salud, que es la ley 1751 de 2015, se crea la unidad de pago por capitación subsidiada o no subsidiada, pues hace parte del mismo rubro. Esto es un rubro que se destina a las personas que no tienen la capacidad de entrar al sistema contributivo de salud para suplir los gastos pues, que generan en términos de salud. Digamos que una serie de reglamentación en el país ha expuesto o ha decretado que la salud es un servicio que no se puede negar incluso a personas que no tienen la condición de la nacionalidad colombiana. Eso quiere decir que el venezolano que llega a Colombia de forma ilegal o que no se encuentra documentado, que no ha logrado legalizar su situación en el país, tiene derecho a acceder al sistema de salud. Entonces, unas proyecciones que se hacen, pues hablándolo en términos del costo que significa mantener un sistema de salud con una nueva población que llega demandando servicios, es aproximadamente de 432 mil millones de pesos, hablando de 600 mil venezolanos que necesitan o que tienen que hacer parte de este sistema de pago por capitación. Eso, pues sumado a la crisis que vive actualmente la salud en Colombia, pues sí generaría un riesgo, ya que tienen que desplazar mayores recursos de las finanzas públicas del país, del presupuesto público del país, de la nación, hacia el sector salud para garantizar la prestación de servicios de estas personas que proceden de Venezuela. Hemos venido estructurando el contexto actual e histórico de la problemática, los testimonios de la realidad investigada y sus pros y contras. Pero ahora, ¿cuáles son los retos a futuro del gobierno colombiano en esta problemática? Entonces, frente a todo este panorama, pues que no puede ser analizado estrictamente como algo negativo o como algo positivo, sino como una condición particular del país, existen varios retos pues, que debe emprender el país o el gobierno nacional en este momento frente a la prevención o a la planeación de lo que se debe hacer con el fenómeno de migración venezolano. Por ejemplo, Colombia no ha emprendido hoy un plan serio para lograr tener un dato exacto de cuántos venezolanos han migrado hacia el país. Esto pues hace que tengamos que caer en unas especulaciones presupuestales, ya que no tenemos el dato exacto de cuántas personas son las que vamos a atender y cuántas personas se encuentran en la condición característica pues, que pueden presentar en este momento. Entonces, el primer reto que tiene el país frente a la atención de venezolanos es generar un censo serio que le permita establecer cuáles son las condiciones en las que llegan los venezolanos y qué se podría proporcionar como solución.
ya que la solución no es ni cerrar fronteras ni hacernos los de la vista gorda con el fenómeno venezolano, que es más o menos lo que ha sucedido. Lo segundo, se debe hacer un esfuerzo por la formalización del empleo hacia el venezolano. ¿Qué implicaciones tiene que una población o una porción grande de las personas que llegan de Venezuela no estén dentro del empleo formal? La implicación más directa es que son personas que no contribuyen al sistema de impuestos y demás formas de tributación que tiene el país. Es decir, son devengantes de los beneficios más no aportantes. Pero eso se debe a la condición de informalidad que es la generalidad pues, que presentan en este momento. Entonces el segundo esfuerzo debe estar capitalizado en el hecho de generar empleos formales para que esas personas que vienen de Venezuela, que son digamos una realidad que no se puede ignorar, puedan entrar a trabajos formales y puedan empezar a contribuir a las finanzas del país. Y eso debe estar precedido por digamos un principio fundamental, y es el principio de la formación. Si usted no le proporciona formación a la población que llega de Venezuela, pues muy seguramente va a ser muy complicado el hecho de lograr emplearlos o hacer que ingresen al sistema formal de trabajo. Y por último, hay una implicación política en la llegada de los venezolanos, y es que las personas procedentes de Venezuela han sido instrumentalizadas por la fuerza tradicional del país para crear una serie de narrativas que pues a toda vista desembocan en la creación de una cultura en el ciudadano a pie de miedo, que pues los han conducido a manipular la opinión pública y asimismo llevar a la población colombiana, al ciudadano a pie, a tomar decisiones políticas netamente influenciadas pues, por estas formas de política tradicional. Entonces, pues es un aspecto que también es relevante porque prácticamente la migración de venezolanos e incluso la situación de Venezuela ha logrado configurar un panorama político en el país que pues, ha definido agendas importantes e incluso está definiendo agendas a futuro de las formas de gobernanza. Empezando con una línea histórica, con llegada de multinacionales venezolanas a nuestro país, y llegando a la última oleada de migración forzada por cuestiones sociales y económicas en el país bolivariano, viendo opiniones desde el sector político, desde el punto de vista académico y vivencial, como lo son los desempleados colombianos y empleados venezolanos, llegamos a la conclusión de que es un gran reto para nuestro país afrontar esta gran última oleada de migración, pero con un estudio y un plan de gobierno se pueden sacar provechos, ganancias para las micro y grandes empresas en nuestro país, además de la generación de competencia para la superación en cuanto a estudios en territorio nacional. Por lo tanto, esto puede traer beneficios o desventajas en cuanto al empleo en Colombia, dependiendo del manejo que se le dé desde los grandes mandos gubernamentales.